laboral. ¿Ya? Esto tiene que ver principalmente a nuestro programa de calidad de vida, por lo tanto quisimos invitarles para que puedan también conocer un poco más sobre estas materias tan relevantes para nuestra institución. Así que esperamos que también sea de un gran aporte para la vida diaria, ¿cierto?, laboral en la cual estamos insertados. Bueno, yo partí inmediatamente, damos la bienvenida también a nuestros vicerrectores acá presentes. Muchas gracias por también acompañarnos, a nuestras autoridades también, así que esperamos que esta charla sea de gran provecho. Como siempre, al término de esto, damos un espacio para preguntas, consultas, para que puedan realizarla, ¿ya? Y quienes no pudieron venir de sus equipos, siempre estas instancias tratamos también de que la gente pueda un poco ir evangelizando también a sus equipos. Así que también se van a ir con esa tarea luego del término de esta charla. Hoy día, en relación a esto, nos acompaña Macarena González, quien es nuestra relatora y quien nos va a contar un poco más sobre estas materias en detalle. Así que le doy la palabra a Macarena. Muchas gracias, Nati. Bueno, muchas gracias por este espacio que se ha generado en esta universidad. Me voy a presentar. Mi nombre es Macarena González Cuevas, soy trabajadora social de profesión. Tengo magíster en gestión de personas y diplomado en políticas sociales y laborales, también en gestión de la innovación. Llevo más de 10 años trabajando las temáticas de inclusión en organizaciones y en distintas instituciones, por lo que también, por supuesto, estoy acreditada y certificada como gestora de inclusión laboral de personas con discapacidad, que es la temática que hoy día nos convoca. Vamos a iniciar, primero que todo, con algunos conceptos claves. Hoy día las organizaciones están tratando estas temáticas, no es nuevo, partimos por ahí por el 2018 abordándola, pero hay un macro y hay un concepto básico que se debe entender previo a poder comprender el concepto de discapacidad, que es a lo que nos vamos a referir en esta instancia. Primero vamos a hablar sobre diversidad, ¿ya? Vamos a entender que la diversidad es aquella expresión de todas las características que por un lado pueden ser visibles y por otro pueden que no lo sean, ¿ya? Pero que definen un poco nuestra identidad, ¿ya? Hasta hay ciertas comprensiones donde la diversidad se trata como una otredad, ¿ya? Entonces lo que se refiere es, bueno, todo lo que no es igual a mí es lo diferente y es lo diverso. La invitación que estamos generando y compartiendo con ustedes, más bien, sentirnos parte de esa diversidad, ¿ya? Yo también poseo distintas características, algunas de estas pueden ser perfectamente visibles, como es, no sé, la expresión de género, la edad, o si hay alguna discapacidad visible, y hay otras también que no necesariamente vemos: nuestra opinión política, nuestras creencias religiosas, nuestra identidad de género, orientación sexual, nuestro estado civil, el idioma, nuestra situación económica. No todo eso es tan fácil de identificar, ¿ya? Y es por eso entonces que generamos alguna clasificación de lo que es fácilmente identificable y hay otra que no. Y también eso representa un poco la figura de la discapacidad, ¿ya? Muchas de estas muy visibles y hay otras que no. Nada es igual, o la diversidad, al considerarse que es solo un hecho, no es posible elegir ser diverso o no, ¿ya? Es necesario que conviva con este concepto, que es el concepto de la inclusión, ¿ya? Aquí hay una pequeña figura visual que nos ayuda a entender de que en ciertos espacios, en distintos sistemas, se ha dado el concepto de exclusión, que lo entendemos que en este caso es la oposición a la inclusión, donde consideramos que hay un sistema que da preferencia a ciertas personas de características homogéneas, ¿ya? Donde todo aquello que sale de esa homogeneidad termina formando parte de esa exclusión, de ese grupo excluido. Ahora bien, cuando este grupo excluido se da cuenta de que posee características similares, se entiende o se genera el fenómeno de la segregación, ¿ya? Personas que dicen: he estado excluida de este sistema, entonces nos agrupamos, comprendemos que corresponde a un fenómeno común y hacemos gestiones para tratar de integrarnos a esa sociedad o a ese sistema, ¿ya? En este caso, el concepto de integración es algo que se ha estado viviendo a partir de los años 80, donde la generación de instituciones particulares para ciertos públicos ya dan un paso a esa inclusión que nosotros queremos, pero generando barreras internas, ¿ya?
Vamos a ver a continuación un poquitito, o andar un poquitito sobre esas barreras, pero lo que importa es que hoy día el concepto de inclusión termina siendo un horizonte de transformación, no es necesariamente un estado al cual, como una fotografía, pudiésemos pretender estar hoy día, ¿ya? Más bien hay que considerarlo como parte de un horizonte transformador. ¿Por qué? Porque vamos a responder positivamente a lo que nosotros ya comprendíamos como diversidad, ¿ya? Eliminando cualquier tipo de barreras de participación para que al final todos nos sintamos parte de. Y aquí el concepto de pertenencia también toma relevancia. Ahora bien, cuando nos vamos a las cifras de discapacidad propiamente tal, entendemos que hay más de un 17% de la población que tiene algún grado de discapacidad, ¿ya? Esto siempre para las personas mayores de 18 años. Y también hay una clara tendencia a la feminización de esta discapacidad y por ende tenemos datos como que el 21% de las mujeres tiene discapacidad y un 13% de los hombres. ¿A qué fenómeno se pudiese deber también esta característica? Por un lado, a cargas de cuidado, muchas veces se le otorga eso, y otros a términos etarios. Sabemos que las mujeres viven más que los hombres y que hay una clara tendencia a que en la medida en que nosotros vamos aumentando de edad, aumenta también la posibilidad de adquirir una discapacidad, ¿ya? Y es por eso que en el grupo de 60 y más es donde aparecen el mayor porcentaje de personas con discapacidad, ¿ya? Eso quiere decir que dentro de este mismo espacio ahí existe una alta posibilidad de que existan personas con discapacidad o la desarrollen. Ahora, en términos laborales, hay algo que se problematiza también y por qué también los gobiernos, los estados gestionan la temática de discapacidad, y es porque en el ámbito laboral, si bien hay un 31% de personas que están en búsqueda de trabajo, personas sin discapacidad, del grupo de personas con discapacidad esta cifra llega al 57%. Ahora bien, vamos a entender un poco sobre el concepto de discapacidad, porque la discapacidad no es un concepto fijo, es más bien un concepto en evolución, ¿ya? Esto, anteriormente a los años 80, se entendía que había un modelo rehabilitador de la discapacidad y por ende había una persona que con alguna especie de déficit funcional, ya sea sensorial, físico, mental, intelectual, generaba una discapacidad. Entonces bastaba con que tuviéramos una persona con un déficit funcional para haber la existencia de una discapacidad, ¿ya? Afortunadamente, esa discapacidad que estaba solo en la persona ha ido mutando hacia un modelo social de derecho. El modelo social de derecho lo que nos ha permitido entender es de que no solamente se releva la deficiencia funcional de una persona en ámbitos intelectuales, físicos, sensoriales, sino que es importante considerar de que hay barreras en el entorno que generan esa discapacidad. Por ende, la discapacidad se logra solo cuando existe una interacción con el entorno de una persona que con distintos déficits, ya sea funcionales, mentales, sensoriales, concurre en una barrera, ¿ya? Entonces, la discapacidad es un fenómeno que no solamente representa a la persona, sino que también en su entorno, ¿ya? Y lo vamos a complejizar un poquitito más porque la barrera del entorno también puede estar dado por distintos factores personales. Pudiésemos considerar entonces que una persona de altos recursos o una familia, o sea, una persona proveniente de familia de altos recursos también tiene menor discapacidad que una persona que viene o proviene de familias de bajos recursos porque tuvieron menos acceso a la educación, menos acceso a la salud o menos acceso a ayudas técnicas. Esas diferenciaciones y esas barreras también nos permiten entender de que el fenómeno de discapacidad es mucho más complejo que solo un diagnóstico. Entonces, los factores ambientales pudiesen ser también la procedencia o el espacio físico donde esta persona se desarrolla, ¿ya? No es lo mismo tener una discapacidad visual, por poner un ejemplo, total, en la ciudad, en Santiago particularmente, que tener esta misma discapacidad visual en una comuna rural, en Chile chico, ¿ya? Entonces, aquí bordeando y complejizando aún más este concepto, existen limitaciones de funcionalidad y de desempeño de una persona con un mismo diagnóstico dependiendo de sus factores personales, dependiendo de sus factores ambientales y dependiendo también de su condición de salud, ¿ya? Y eso es lo que ha capturado de alguna forma el gobierno de Chile a través de estas medidas que hacen que uno
como persona con discapacidad se puede acreditar considerando su situación. En este caso te hacen distintas evaluaciones, lo vamos a ver igual al final de la presentación, pero nosotros como gobierno, en el gobierno no solamente se evalúa tu porcentaje de funcionalidad, sino que también de dónde provienes, cuáles son esos factores ambientales y cuáles son esos factores personales. Vamos a ir un poquitito a detallar estos tipos de discapacidad, que es la característica que hoy día se torna en Chile también para diferenciar los tipos de discapacidad. Tenemos por un lado la discapacidad física, que puede ser física y también puede ser visceral. Y aquí lo vamos a diferenciar porque la característica principal, o al menos el sesgo inconsciente que tenemos nosotros, es que las personas con discapacidad física solo representan una pérdida de funcionalidad de su aparato locomotor, ¿ya? Como es, por ejemplo, sus extremidades o su tren inferior, su tren superior, sino que también pudiese ser cualquier patología que afecte a los sistemas internos, ¿ya? Una diabetes, una hipertensión, puede haber una persona que se dializa, una persona con lupus, puede haber incluso personas que con algunas alergias alimenticias estén dentro de estas discapacidades del tipo visceral. Entonces lo hace también un poco más complejo porque hay bastantes patologías que tampoco son fáciles de identificar, ¿sí? Luego vienen las discapacidades sensoriales y aquí tenemos las auditivas y las visuales. Pero bueno, pueden ir en lo visual, pueden ir desde un problema en el nervio visual, en el nervio óptico, o también pueden ir en el globo ocular. Puede ser parcial, puede ser total, puede ser de un ojo, de los dos ojos. Lo mismo con respecto a la audición. La discapacidad auditiva puede ser también por pérdida de la sensibilidad auditiva, tanto en un oído como en los dos. Puede ser parcial, puede ser total, o puede ser incluso algo estructural de la oreja que impida que la persona pueda escuchar con completa normalidad. Ahora bien, dentro de las discapacidades intelectuales, también se entiende de que aquí hay dos factores importantes. Uno tiene que ver con el aprendizaje cognitivo, intelectual, ¿ya? Y otro tiene que ver con el sistema más adaptativo, de comunicación, de relación social. Y aquí es donde ingresa, por ejemplo, diagnósticos como el trastorno del espectro autista, ¿ya? Ahora bien, el trastorno del espectro autista, que se entiende de que hay un número indeterminado de la población que lo tiene, ¿ya? Y que hoy día se está generando mucho más diagnósticos que en años anteriores, estaría no necesariamente vinculado a un tipo de discapacidad, porque como entendemos no basta solamente con la condición o con el diagnóstico, sino que también con todo lo ambiental. Así que no necesariamente una persona del espectro autista tiene discapacidad, pero hay que ahondar un poquitito en esos factores personales y ambientales, ¿ya? Ahora bien, si se pudiese categorizar dentro de alguna, estaría dentro de las discapacidades del tipo intelectual. Y la discapacidad psíquica son más bien, están asociadas a condiciones mentales del trastorno, más del tipo como relacional, que afectan de forma permanente, ya dado por factores bioquímicos como son la depresión mayor o una persona con bipolaridad o una persona con esquizofrenia, ¿ya? Que son patologías también complejas desde este sentido. A simple vista, si yo pudiera preguntarles directamente a ustedes, ¿quiénes de estas tres personas tienen discapacidad? ¿Pudiésemos entregar una respuesta? No, no. Ahora, si yo les digo que hay un diagnóstico, paraplegia, bipolaridad, diabetes, ¿pudiésemos decir que estas personas tienen una discapacidad? Sí y no, ¿ya? No, porque no sabemos sobre sus factores exactos. Sus factores ambientales, sus factores personales tendrían que estar reconocidos acá para saber si estas personas pudiesen calificar para una discapacidad. Ahora bien, en términos prácticos esto es sencillo, porque si cualquiera de estas personas concurre a la CONPIN a credencializarse como persona con discapacidad, basta con que tener un 5% de discapacidad para estar credencializada, ¿ya? Entonces la verdad es que es muy bajo el porcentaje que se exige en una persona para poder optar a la credencial de discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa también? Que por ahí socialmente la característica o la connotación o la etiqueta de persona con discapacidad sigue teniendo un efecto importante y sigue habiendo un tabú con respecto a la discapacidad
o sigue habiendo un estereotipo de persona con discapacidad, donde muchas personas y muchos chilenos no quieren catalogarse. Yo no quiero esa etiqueta, ¿ya? ¿Cómo salimos de ahí? Obviamente que hablando con naturalidad sobre la discapacidad, no hay ningún problema en ello, y tampoco utilizando eufemismos. Hoy día, por ejemplo, se utilizan conceptos como necesidades especiales, personas con características especiales o necesidades especiales, ¿ya? Ahora, afortunadamente, si hay algo que se ha acordado a nivel internacional, es de que la utilización de la palabra persona con discapacidad es lo que está validado a nivel internacional, ¿ya? Entonces, no está mal de hablar de discapacidad, no está mal hablar de personas con discapacidad, ¿ya? Y aquí, simplemente para seguir ejemplificando y que quede muy claro respecto a las discapacidades visibles e invisibles, tenemos otros ejemplos, como en las viscerales, fibrosis quística, insuficiencia renal, la enfermedad de Crohn, lupus, ciertos tipos de cáncer. En las psíquicas, la esquizofrenia, la bipolaridad, la depresión mayor, las personas con trastornos ansiosos, ¿ya? Las personas con crisis de pánico también estarían en esta categoría. Y intelectuales, el síndrome de Down, la epilepsia y el trastorno del espectro autista. Y dentro de las discapacidades más visuales, tenemos las visuales, las auditivas, las motrices, y hay algunas que incluso son múltiples. Si hay una persona, por ejemplo, una persona autista, que tiene un grado de autismo superior, también pudiese presentar enfermedad, o sea, una discapacidad del tipo motriz, también pudiese tener una discapacidad del tema auditivo, ya, porque le molesta mucho el estímulo auditivo, también estaría en esta categoría, y por ende ya sería una discapacidad múltiple. Vamos a ir hacia algunas normativas que rigen esta temática, y aquí lo que voy a detenerme son en dos, ¿ya? Porque sabemos que Chile ha generado múltiples normativas asociadas a la discapacidad, pero aquí hay dos que son estas matrices, que son compromisos internacionales. Cuando nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48, o luego la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad en el 2006, Chile lo que hace es ratificar estos compromisos y por ende se tiene que comprometer a promover, a proteger y a garantizar el pleno y equitativo goce de los derechos humanos, tanto de los derechos humanos en general, connotado en esta carta, como de las personas con discapacidad en esta carta, ¿ya? Entonces, después de que Chile dice, sí, yo me comprometo, y en el 2008 dice, yo adhiero a este compromiso, viene ya el cómo ahora, desde nuestros propios sistemas normativos, podemos comprometer esta gestión. Y al día de hoy tenemos múltiples normativas que están asociadas a la temática de inclusión, ¿ya? Algunas más directamente y otras no tan directamente, como son en las normativas de inclusión social y accesibilidad. Tenemos la Ley de Inclusión Social, que es la que rige luego el SENADI, la que pone apoyos técnicos y recursos monetarios para poder implementar distintos programas y políticas para personas con discapacidad, pero también tenemos decretos de urbanismo, donde las instituciones públicas tienen que comprometerse con adaptar sus espacios físicos para poder promover la libre participación de las personas con discapacidad en los distintos entornos. Tenemos, por ejemplo, normativa asociada a conciliación, por ejemplo, la ley del trastorno del espectro autista, y tenemos la ley propia de conciliación. Aquí arriba, una que es reciente, que la ley No Puedo Esperar, que libera espacios de acceso rápido a los servicios higiénicos para todas aquellas personas que tienen problemas gastrointestinales, y también atención de preferente para personas en situación de discapacidad. Las leyes de inclusión social, que por supuesto como nosotros como instituciones tenemos el deber de cumplir también. Sabemos que existe, por ejemplo, la cuota del 1% de personas con discapacidad. Sabemos que existen ciertas políticas que las instituciones tienen que declarar. Sabemos también de que ustedes tienen que contar con espacios de formación y capacitación también en esta materia, ¿ya? Y tenemos también normativas antidiscriminación, como es la Ley de Identidad de Género o como la ley también conocida como la Ley Zamudio, que si bien parte de un caso de connotación más bien de orientación sexual, aplica, por supuesto, a personas con discapacidad, a los géneros y a cualquier tipo de situación de discriminación arbitraria. Y algo que también conocemos, que es las normativas como la Ley Carín contra el acoso y el abuso y la violencia, ¿sí? Ahora,
saliendo del ámbito más normativo, vamos a ir hacia las propias barreras. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de discapacidad, probablemente al referirnos del concepto de barreras, porque la barrera es la que tiene que existir para que se propicie una discapacidad, es que vamos a entender primero estas barreras como un obstáculo que se genera por parte de nuestra sociedad, que si bien puede aparecer de forma física, también pudiese aparecer de forma actitudinal, comunicacional, y ahí vamos a entrar un poquitito en ese detalle. Pero al ser obstáculos, estos pueden generar una falta a un acceso a un ambiente laboral, o pueden dificultar, por ejemplo, el acceso al desarrollo laboral dentro de una organización. Y lo importante de esto es que al limitar la participación de las personas, puede propiciar aún más la generación de una discapacidad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros como organizaciones queremos avanzar hacia espacios libres de discriminación, también tenemos que considerar que existan barreras del entorno de las cuales nosotros nos tenemos que hacer cargo. Algunas de estas barreras claramente son físicas, ¿ya? Para muchas instituciones, la utilización de pasamanos, de rampas, el acondicionamiento de los espacios físicos y otros espacios de tipo de utilización común, como son los casinos, como son los baños adaptados, ¿ya? Eso corresponde a barreras físicas. Claramente, hoy día las organizaciones están llamados a cumplir con una normativa, pero entendiendo de que para muchas instituciones no es factible el poder utilizar, por falta de recursos económicos principalmente, poder adaptar todos sus espacios físicos, es que luego lo que se pretende es tratar de realizar o generar algunos ajustes que pudiesen también permitir la participación de ciertas personas. Entonces, tenemos barreras físicas claramente identificables, luego tenemos barreras comunicativas, y aquí pudiese ser cualquier software, o puede ser incluso cualquier gestión comunicacional que se realice a nivel de equipos, a nivel, bueno, en su caso, a nivel académico, para las personas que pudiesen tener algún tipo de barrera auditiva o visual, ¿ya? La utilización de herramientas tecnológicas para algunas instituciones que sí la puedan desarrollar, este espacio, por ejemplo, está perfectamente acondicionado, pero las barreras económicas sí pudiesen generar una doble barrera para todas aquellas instituciones que pretenden hacer acomodaciones a alguno de los distintos ámbitos. Barreras de capacitación y formación también son algunas de las que viven las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque también hay cierto dilema de cómo referirse a las personas. Entonces, a veces preferimos no hablar para poder no tener que enfrentarnos a esas disyuntivas. Y aquí cerramos con las barreras actitudinales, que es donde me voy a detener un poquitito más, porque realmente existe un compromiso, o al menos el 80% de las barreras que las personas con discapacidad puedan declarar ha sido en el ámbito de la actitud. Y aquí me voy a detener en lo que es sesgo inconsciente, porque en el campo de la estadística el sesgo corresponde a un error en la interpretación de datos, ¿ya? Y es lo mismo que pasa en el ámbito social. En el ámbito social ocurre de forma similar este error, que es más bien automático, ¿ya? Que genera nuestro cerebro, porque es tan potente esta máquina humana que recibe, imagínense que recibe 11 millones de unidades de información en un segundo, nuestro cerebro, y que conscientemente solo es capaz de procesar 40 unidades en un segundo, ¿ya? O sea, hay 10 millones de unidades de información en un segundo que nosotros no estamos racionalizando, que simplemente aparece, y que nosotros, al estar a nuestra condición humana, tratar de salvarnos o sobrevivir, hay muchas cosas que nosotros también obviamos. Y es por eso que nosotros preferimos cruzar la calle cuando hay una persona que aparentemente pudiese provocar un daño, ¿ya? Más allá de la razón de ser del por qué estoy cruzando la calle, es más bien un elemento de sobrevivencia. Así que el sesgo inconsciente es una de las principales barreras que enfrentan las personas, y aquí el llamado está un poquitito a cómo hacemos frente a esa inconsciencia del sesgo, para tomar un poquitito también de valor del por qué estoy pensando, por qué me estoy enfrentando a ciertas situaciones en este ámbito y de esta forma. Muchas de estas también están dadas simplemente por nuestra crianza, por los elementos a los cuales nosotros nos enfrentamos desde chiquitito. Si no nos vimos expuestos a la discapacidad desde chiquitito, también las barreras son aún mayor. ¿Ya? Y aquí, esta barrera en particular
es la que corresponde a una responsabilidad de todos, ¿ya? Cualquier actividad negativa, cualquier estereotipo o cualquier juicio, prejuicio hacia las personas con discapacidad generan esta barrera de participación y pudiesen propiciar o exclusión social o discriminación o simplemente falta de confianza. ¿Qué herramientas en particular tenemos nosotros como organizaciones para poder avanzar en la materia de personas con discapacidad? Entender el concepto del por qué también las instituciones hoy día están avanzando en inclusión laboral, no solamente de personas con discapacidad, sino que en general de todas esas diversidades que nosotros comenzamos en un comienzo, tiene que ver con que afuera existe un pool de talentos que representan esa diversidad y si de alguna forma nosotros estamos actuando como organizaciones bajo un sesgo, pudiesen quedar aislados o excluidos de nuestras organizaciones talentos no menores, talentos importantes a los cuales no le estamos dando la oportunidad solo por el hecho de tener cierta característica, ¿ya? Y aquí lo que aparece es ciertos fenómenos dentro de las organizaciones que cuando no están en confianza es muy común de que parta o de que salga de ciertos profesionales. Por ejemplo, la exclusión. Todas aquellas personas que no se sienten valoradas, que no se sienten únicos y que tampoco forman parte de un equipo de trabajo, son profesionales que estando en un equipo pudiesen estar perfectamente excluidos. Luego tenemos la diferenciación, o sea, profesionales que no se sienten integrados en el equipo, pero aún así sí se sienten valorados por sus propios talentos, ¿ya? Entonces nos diferenciamos y seguimos más bien en el ámbito de nuestra acción, que es para el talento o la capacidad que yo necesito entregar como profesional, ¿ya? Excluyéndome un poquitito del equipo. Ahora bien, la asimilación se logra si es que el profesional sí se siente parte del equipo, pero a costa de poder suprimir, por ejemplo, algunos talentos, algunas capacidades, como crítica o cuestionamiento por miedo a no ser escuchado o por miedo a ser cuestionado con ese pensamiento, ¿ya? Entonces lo que se hace es el fenómeno de la asimilación. ¿Qué es lo que pretendemos llegar también como organizaciones? Es que ese pool de talentos que se encuentra dentro de las organizaciones pueda sentirse incluido per se. Inclusión no solamente considera la atracción del talento y estar dentro de la organización, sino que también el fenómeno que se da dentro de los propios equipos. Y para esto, cuando tenemos un profesional que se siente valorado, que se siente único y que se siente parte del equipo, es cuando estamos entonces ante la situación de inclusión laboral. Y esto aplica... Y esto aplica entonces, como les comenté, para cada una de las características que pudiese suceder dentro de los equipos laborales. Ahora bien, para avanzar hacia la gestión de la inclusión, ¿es necesario el compromiso institucional, organizacional? Sí, es clave, ¿ya? De que haya una alta dirección comprometida con la materia, de que haya una declaración explícita, ya sean políticas, ya sean procedimientos, que éstas puedan ser, por ejemplo, difundidos dentro de las instituciones. Es clave también para entender de que esto va a permear a la cultura organizacional o a la cultura de la institución. También hay procedimientos que, por un lado, pueden acompañar tanto a los trabajadores que están siendo atraídos en una organización, como a trabajadores que pudiesen eventualmente adquirir una discapacidad estando en ella. Para ello, ¿qué es lo que se recomienda? Al momento de la atracción y selección, nosotros siempre nos basamos, por ejemplo, en los descriptores de cargo, ¿ya? En este caso, el llamado es a la generación de análisis del puesto de trabajo. Los análisis del puesto de trabajo, en este caso, lo que miden es la funcionalidad que se requiere para la ejecución de un rol, ¿ya? Entonces, lo que se hace es hacer un análisis entre el puesto de trabajo y la funcionalidad de la persona. Entonces, si es que hace match la funcionalidad de la persona con el puesto de trabajo, entonces esa persona no tuviese ningún impedimento para desempeñar un rol, porque tampoco estaría generando ningún tipo de desmedro o pérdida de la integridad tanto de la persona como de su equipo completo. Y aquí es lo que nace, y aquí es donde nace entonces el concepto de ajustes razonables, porque si bien al comienzo ya les comentaba que habían distintas barreras de participación de las personas con discapacidad, el ajuste razonable es más bien una adaptación que se recomienda por parte de un profesional para que esa persona que ingresa dentro de un puesto de trabajo
pueda desempeñarse en igualdad de condiciones. ¿Ya? Vamos a andar un poquitito en el ajustes razonables, pero es importante de considerar que esto forma parte del procedimiento o del proceso de intermediación laboral de personas con discapacidad. Charla de sensibilización, algo como los espacios que estamos realizando hoy día, como el acompañamiento y seguimiento a estas personas, simplemente para saber si el proceso de intermediación laboral también es efectivo. ¿Qué entendemos entonces por ajustes razonables? Adecuaciones puntuales que, sin perjudicar a los demás, permiten que una persona con discapacidad ejerza su derecho a participar. ¿Ya? La característica principal de los ajustes razonables es el concepto de razonable, por lo cual no puede ser desproporcionado, tiene que ser adecuado y tiene que ser personal. No es tan fácil como paquetizar una discapacidad y decir, a todas las personas con discapacidad visual les vamos a entregar este paquete de ajustes y así. No, porque como entendemos que la complejidad del concepto varía más allá del diagnóstico, es que el ajuste razonable tiene que ser personal y adaptado a las particularidades de cada una de las personas. Algunos ejemplos de ajustes razonables que pudiésemos generar entonces de cara a las distintas discapacidades, ¿ya? Son solo ejemplos. Por ejemplo, personas con discapacidad física o motriz, ubicar estaciones de trabajo, oficinas, puestos administrativos en espacios cercanos a baños accesibles, o a casinos, o a ascensores, o a salas de descanso, o asegurar rutas accesibles continuas entre las salas, los laboratorios, la oficina, o disponer de mobiliario ergonómico y regulado también a las necesidades de cada una de las personas. Dentro de las discapacidades intelectual, pudiese ser la priorización de ciertas tareas con instrucciones claras y estructuradas, pudiese ser la reducción de distractores del entorno o pudiese ser también la entrega de apoyos visuales, guías paso a paso o checklist, ¿sí? Para personas con discapacidad auditiva, lo que tenemos, por ejemplo, es la autorización de la grabación, ¿ya? A ciertas reuniones o ciertas clases incluso o instancias de coordinación para luego ir tomando apunte o chequeando o revisando estas instrucciones, proveer de intérpretes de lengua de señas en la medida de lo posible, subtitulados en tiempo real o un sistema de apoyo auditivo cuando también corresponda. Y como último ejemplo, facilitar espacios con buena iluminación y disposición de mobiliario que favorezca la lectura labial. Ya, como saben, hay muchas personas con discapacidad auditiva que si bien no necesitan un intérprete de lengua de señas, sí necesitan que al menos se pueda dar lectura labial, ¿ya? Y entre los ejemplos de personas con discapacidad visual tenemos la implementación de software, lecturas de pantalla, instalación de señaléticas táctiles o el uso de braille, que también es una correcta forma de utilizar ese lenguaje, y la garantía de ciertas plataformas académicas o administrativas que cumplan aquellos parámetros de accesibilidad digital también, ¿sí? Y por último, personas de discapacidad del desarrollo o trastorno del espectro autista, que también pudiese ser el caso, facilitar espacios de trabajo tranquilos con posibilidad de reducir los estímulos como ruido o interrupciones constantes, proveer acuerdos comunicacionales claros y permitir el uso de licencias médicas, pausas de autocuidado, sin un impacto negativo en que eso sea así, sin una mala interpretación del uso de estos elementos. ¿Cómo se acredita entonces una discapacidad hoy día en Chile? Contamos con una institución responsable, que en este caso es la CONPIN, ¿ya? Ellos reciben distintos instrumentos, en este caso son 3 informes los que se requieren. Uno es el análisis de biomédico, que él te entrega tu médico tratante. Por otro lado tenemos el informe de redes de apoyo, que lo entrega un asistente social. Y por último, el IVADEC, que es la misma pauta de evaluación que te entrega la CONPIN. Con esos 3 informes a usted se le acreditan con un porcentaje de discapacidad y con un tipo de discapacidad. Esto mismo que yo les comentaba a continuación. Cuando la CONPIN ya haya acreditado un porcentaje, este también puede ser temporal o puede ser permanente. Si es temporal, le van a pedir una vuelta o un chequeo, entonces esta discapacidad, y si no, este va a ser permanente y se le va a imprimir en el registro civil lo que es su credencial de discapacidad, que luego le llega directamente a su domicilio. Y así es como hoy día se acredita una discapacidad.
Los tiempos han estado reduciéndose considerablemente. Hasta el año pasado nos podíamos demorar 6 meses en acreditar una discapacidad. Hoy día ya se están demorando en torno a los 4 meses o 3 meses. Va a depender también de la capacidad que tengan los organismos de poder ir acelerando los procesos y entregar la información correcta a tiempo. Ahora bien, hay algo que un dilema que sale propiamente tal de la credencial de discapacidad, que hoy día se ve que las instituciones requieren más a las personas con discapacidad que las personas con discapacidad a un sistema de acreditación, ¿sí? Se han disponibilizado una serie de beneficios para obtener esta credencial, o sea, que sea de alguna forma atractivo para las personas con discapacidad acreditarse, como son la importación de los vehículos con rebaja del IVA en la importación, o por ejemplo la entrega de beneficios para adaptar sus espacios físicos, ayudas técnicas, hacer adaptaciones a sus lugares de vivienda, o postular a becas, ¿ya? Eso está dentro de los beneficios. Si son suficientes o no son suficientes, eso, bueno, puede ser cuestionado, ya puede ser cuestionado. Sin embargo, se han estado avanzando en estos beneficios para que realmente corresponda un beneficio para las propias personas con discapacidad el poder acreditarse. Y para ir cerrando, vamos a ver este video que nos disponibilizó CENADIS hace algunos. En el día a día sabemos cómo actuar y comportarnos, pero algunas veces, al tratar con personas con discapacidad, hacemos todo mal. Buena, compadre. Oh, sorry, ¿me agacho? No, si querés me paro yo. Oh, ¿y si lo hacemos así? Ya, pues. Para saber cómo tratarlos y cómo no, quiero mostrarte algunas situaciones típicas donde muchas veces, por intentar ayudar, hacemos todo lo contrario. Las personas con discapacidad en ocasiones pueden necesitar un poco de ayuda. Sin embargo, algunas no la necesitan o simplemente no la quieren. Para no meter la pata, la regla de oro es siempre preguntar antes de ayudar. Yo le voy a ayudar a cruzar, ¿ya? No, pero es que no lo necesito. No se preocupe, no es ninguna molestia para mí, en serio, venga. No, señor. Venga, no se preocupe. Pero amigo, vea lo que hace. De nada, de nada. Listo, calle cruzada. Es que yo no quería cruzar, yo estaba esperando a alguien. Ah, de nada. La ayuda, si es necesaria, siempre será bien recibida. Por ejemplo, si te encuentras con alguna persona con discapacidad auditiva, habla de manera clara, pronunciando bien las palabras. No exageres. Buenos días. Hola, ¿cómo puedo ayudarlo? Gracias. Te digo de mejor si cuando hablas normal. Don Toño, tiene que hablar, le enseñas. Ah, como la señorita de la tele. Hola, Hola. ¿necesitas algo? Uva, Una fresca de verdura, verdura. Choclo. Lechuga, pepino, plátano. yo ayudar. Ayudar. La mejor forma es hablarle a las personas con discapacidad igual como lo haces con cualquier otra. Por ejemplo, si estás con una persona con discapacidad intelectual, trátala con el respeto que se merece. No la ignores. Buen día. Hola. ¿Qué se van a servir? Mira, yo voy a querer el menú del día, por favor. Ok, ¿y para ella? Pregúntale a ella. Es que le hablo. O sea, ¿le hablo? Hija, lo que pasa es que el señor Garzón es un poco tímido y le da vergüenza preguntarte qué quieres comer. Cuéntale tú qué quieres. ¿Hay arroz con pollo? Sí, claro. Entonces, un menú del día y un arroz con pollo. Perfecto. Se los traigo enseguida. ¿Permiso? Gracias. Gracias a usted. Recuerda, la mejor forma de ayudar es siempre el respeto. No se necesita ser un experto, solo se necesita la buena voluntad de hacerlo. Comparte este video para que todos avancemos en la inclusión de las personas con discapacidad. Y esta fue una campaña bien popular que se viralizó en redes en su momento y te entrega ciertas herramientas que son muy básicas, que es como cómo referirnos, cómo tratar, cómo abordar.
Algunos de los mitos más escuchados es que las personas con discapacidad no quieren ayuda, ¿ya? Pero por supuesto, si le andáis pescando del brazo y sin su consentimiento, llevando a algún espacio que no necesita, obviamente que quizá la respuesta a esa ayuda no vaya a ser la que uno acostumbra a recibir, ¿ya? Lo que no quiere decir es que si una persona no acepta su ayuda, no le puedan facilitar la ayuda a otra persona, ¿ya? Ahora bien, tenemos un pequeño, antes de ir a esta encuesta de cierre, quiero llevar vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? de lo aprendido, así que los invito a ingresar directamente a menti.com, pueden digitar el código que aquí aparece o si es que pueden alcanzar ahí a entrar desde sus dispositivos. Vamos a esperar unos minutitos que hayan personas que ingresen y vamos a poner en práctica entonces lo aprendido. Vamos a entrar entonces, vamos a partir. Primera pregunta. ¿Cuál definición se acerca más al concepto actual de discapacidad? Una condición médica que limita permanentemente a la persona, una deficiencia individual que impide trabajar, el resultado de la interacción entre una condición de salud y las barreras del entorno y por último, una enfermedad que requiere tratamiento continuo. Aquí tenemos una clara tendencia a la respuesta correcta. Gracias por eso. ¿Por qué? Porque la discapacidad es efectivamente el resultado de la interacción entre la condición de salud de una persona y las barreras del entorno. ¿Ya? Siguen respondiendo preguntas. Igual tuvimos a alguien por ahí, pero son los menos, así que agradecidos también por eso. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. A ver qué dicen. ¿Verdadero o falso? Todas las discapacidades son visibles a simple vista. Si bien hay 2 personas que respondieron verdadero, la gran mayoría dice que es falso. Recuerden, las discapacidades pueden ser tanto visibles como no visibles, ¿ya? No a simple vista, o sea, si ustedes interactúan con la persona, conocen su situación personal, reconocen los factores tanto ambientales como personales, además de su condición de salud, recién pudiese ser visible. Siguiente pregunta. ¿Qué ajustes razonables pudiese requerir una persona con discapacidad visual? Aquí les doy unos minutitos para que completen este mapa conceptual. Y voy a empezar a dar lectura a algunas de las que ustedes propiamente tal recomiendan. Braille, ¿ya? Es algo que aparece ya. Accesibilidad digital, perfecto. Accesibilidad, luz. Hay personas que dicen ahí también que tiene que ser individualizada las personas, por supuesto, ¿ya? De hecho por eso puse ahí que podría requerir, ¿ya? No vamos a cerrar que esto es un absoluto, ¿ya? Luz, iluminación, disponer de software, documentos en braille, letra grande para las presentaciones, letreros grandes, rutas accesibles, ¿qué más? Mejora de la iluminación, grabar las clases, software de letras grandes, ayudas ópticas, iluminación y señalética, software, más software, mejorar la iluminación, hay harto de iluminación, hay harto de accesibilidad web, hay harto de braille y de señalética, ¿ya? Así que es más o menos la tendencia también de respuesta, ¿ya? Con algunas salvedades. Seguimos. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuáles de las siguientes es un ejemplo de barrera actitudinal en el trabajo? Falta de rampas de acceso, software no compatibles con lector de pantalla, falta de señalética accesible y creer que las personas con discapacidad
rinden menos laboralmente. Aquí claramente ya existe la tendencia. Recordar que estamos abordando las barreras actitudinales, por lo que aquí estaríamos adentrando a barreras físicas, barreras tecnológicas, barreras comunicacionales, como es la señalética, y aquí tenemos entonces la barrera actitudinal, creer que las personas con discapacidad rinden menos laboralmente. Seguimos entonces, nos acercamos al final con esta pregunta. En Chile, la Ley 21.015 de inclusión laboral establece: todas las empresas deben contratar personas con discapacidad. Las empresas con más de 100 trabajadores deben cumplir una cuota mínima de contratación. La contratación es solo voluntaria o la ley solo aplica al sector público. ¿Ya? Aquí tenemos la clara tendencia hacia la respuesta correcta, que es: todas las empresas con más de 100 trabajadores deben cumplir con una cuota mínima de contratación. Ahora bien, recordar que la cuota es del 1% según lo establecido en la Ley 21.015. Sin embargo, con la última actualización, lo que se refiere es de que las empresas con más de 100 trabajadores deberán cumplir con una cuota de 2% de personas con discapacidad cuando las empresas que están llamadas a cumplir con esta cuota sean el 80%. ¿Ya? Cuando haya un 80% de cumplimiento de la ley del 2018, recién va a avanzarse al 2%. ¿Ya? Ahora, ¿en cuánto vamos ahora? En el 27%. ¿Ya? Desde el 2018 a la fecha, solo el 27% de las empresas que deben cumplir con esta normativa la cumplen. Eso quiere decir que el desafío es bastante amplio para poder llegar a ese 2%. Y aquí todas las empresas deben contratar personas con discapacidad. Eso es un deber ser, ¿ya? Pero no está escrito en la normativa chilena. Y acá nos vamos a un compromiso mucho más personal. Si pueden declararnos cuáles son sus compromisos personales respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad, también les voy a estar haciendo lectura. Empiezo. Tenemos respeto, no discriminación, ajustes razonables, colaborar a destruir las barreras que enfrentan las personas con discapacidad, cumplir, apoyar y ayudar a las personas, capacitaciones distintas, según, ahí no entendí muy bien, a gusto. Se sientan a gusto, gracias. Capacitarme, respeto, facilitar y colaborar en la participación, aceptar, aportar siempre a que la universidad tenga presente la inclusión, consultar primero siempre si alguien necesita ayuda y tratar siempre con respeto. Muchas gracias por eso. Reconocer y promover, ayudar cuando lo necesite la persona, trato respetuoso, garantizar igualdad de oportunidades, capacitación en la materia, facilitar espacios de trabajo dignos e inclusivos, respeto y apoyo acorde a lo que necesitan nuestros colegas o externos a la institución, comprensión, empatía ante situaciones del otro en caso de una discapacidad comunicada, respeto e inclusión, aportar siempre la inclusión a través de distintas acciones de expresión, de extensión, tratar a las personas como iguales, inclusión, promover un entorno laboral inclusivo, amar a todos, incluir, generar ajustes razonables para grupos estudiantil y académico, absoluto, brindar oportunidades laborales y realizar ajustes necesarios, adaptabilidad, reconocer las diferencias de cada persona a través de la otroriedad, no discriminar, capacitarme, reconocer las diferencias de mis colaboradores y bajar las barreras de inclusión. Se sigue repitiendo respeto, no discriminación, valoración a las personas, trato respetuoso, empatía, acompañamiento y ayuda cuando se necesite, fomentar la educación y la inclusión y ser consciente de mi entorno. ¿Ya? Así que agradecemos también esos compromisos personales de cada uno de ustedes. Y vamos a volver con esta. Lo voy a dejar ahí porque ahora vamos a aperturar entonces las preguntas del público. Le pedimos apoyo para que ustedes también puedan ir. Esta es la evaluación del espacio, ¿ya? Ustedes si quieren lo responden ahora. Idealmente siempre nos ayuda a nosotras que nos puedan dar ese feedback.
Pero quiero igual dejar estos minutitos para que quien quiera hacer alguna consulta, por favor, la pueda realizar allá atrásito. Acá. Ahí. Maca, gracias por la charla, muy bien expuesta, lo hiciste súper bien. Yo me averiguaba, bueno, yo represento empleabilidad, vinculación laboral. Perfecto. Hubo. He visto mucho, he estudiado mucho el tema, creo que es fundamental, hemos avanzado, pero un dolor mío, no sé cómo me podía hacer la contraparte. Bueno, los colegios es un temazo, yo tengo un tema de uno de mis hijos con discapacidad. Las universidades creo que han avanzado harto, pero hay una contraparte que son los empleadores. Entonces es un tremendo dolor ver que hay chicos que te piden ayuda y no puedes ayudarlos, porque los empleadores te cierran las puertas. Entonces, tú me dices un 27%, o sea, yo sé que hasta pagan multa. Sí. ¿Me entendí? Entonces, ¿qué solución se le da a esto? ¿Cuál es tu nombre, disculpa? Daniela. Daniela, muchas gracias por tu pregunta. El fenómeno de la discapacidad, en este caso la problemática a la cual la sociedad estamos llamados a dar solución, es algo multifactorial. Ya nosotros ya lo abordamos desde esta misma presentación, no solamente considera, no sé, la discapacidad o tener como una pauta de cómo gestionar cierto diagnóstico, ¿ya? Corresponde también a factores personales y ambientales. Entonces, por un lado, desde tu dolor me dices, hay una falta de empleadores comprometidos con la temática y que también se atrevan a avanzarla, ¿ya? Por otro lado, yo he escuchado de instituciones que dicen, oye, es que aquí hay un sistema educacional que todavía no habilita personas para que ingresen al campo laboral con las exigencias del campo laboral, ¿ya? Yo no te diría que hubiera solo una parte responsable, porque aquí también tenemos que entender de que hay una parte familiar también que expone quizás ciertas problemáticas adicionales a un niño donde no se le permite avanzar o donde ingresa tardíamente a los sistemas educacionales. Entonces es como toda una cadena que se ve involucrada en la solución de esta problemática, donde no hay una sola solución. Ahora, los temas de abordar la problemática, de entenderla, de conocerla, claramente que son un tremendo paso para las organizaciones. Cada vez que yo llego a un espacio y empiezo a explicar estas situaciones, dicen, puta, parecía que es mucho más complejo de lo que yo pensé, o del asumir de que una persona con discapacidad solo requiere de una adaptación física. Es todo un modelo de trabajo al que se tiene que adaptar y a veces incluso es relacional. A veces las personas se habrán visto con un tipo de relación muy cuidada, ¿ya? En un espacio muy resguardado, y de repente ingresan a los ambientes laborales y el ambiente laboral es hostil, ¿ya? Es como adaptar o morir, ¿ya? Entonces también se ha visto esa conducta donde personas con discapacidad ingresan a las organizaciones y luego de un cierto tiempo, si tú no cumpliste con las expectativas del empleador, entonces esa persona sale. El desafío de las organizaciones no está en incluir o en atraer talento con discapacidad. La dificultad real está en que esas personas permanezcan. Y para eso no es solamente la adaptación del espacio físico, no solamente la disponibilización de un software, también entra en la cultura organizacional, en el aceptar, el del comprometerse socialmente con una problemática que no sea solo del ámbito laboral, que yo esta conversación yo lo lleve con mi familia, que lo lleve con mis amigos, que lo lleve con mis colegas, ¿sí? Entonces, me gustaría decirte que hubiera solo una solución, pero la verdad es que esto es multifactorial y por ende los compromisos tienen que ser de cada una de las contrapartes. Sí. Gracias, Natalia. Ay, disculpa. Sí. Gracias. Yo solo quería comentar en el contexto, ¿cierto?, de esta importantísima charla, encuentro, discusión, convocatoria, que dice relación con el ser persona más que nada, ¿cierto? En una sociedad que se encuentra en un proceso de encuentro para ser más justa y tal vez no tendría necesidad de discutirse. Y particularmente en la Universidad Bernardo Higgins, mi experiencia personal dice relación con cómo hemos ido avanzando en procesos de inclusión en términos, ¿cierto?, académicos como también laborales. Personalmente tengo una discapacidad visceral y vivo ajustes razonables.
que la dirección de personas me ha acompañado desde mi último proceso de alta complejidad. Entonces, lo que hace que me sienta integrada y perteneciente a una comunidad, ¿cierto?, educativa, que me motiva día a día a representar con mucho más orgullo. Eso quería manifestar, y que va más allá, ¿cierto?, de una normativa o de una política pública. Tiene que ver con un cambio cultural que esta institución en particular motiva y moviliza. Entonces, las personas que aún no comprenden el significado, ¿cierto?, de la inclusión, es darse cuenta que esta institución sí lo está haciendo, y hay que subirse al carro o bajarse. Eso. Gracias. Muchas gracias por tu comentario. Yo creo que ese es parte de ese gran desafío que tenemos como organizaciones de avanzar o instituciones de avanzar, porque la ley te dice el 1% de personas con discapacidad, no te da herramientas o no te propone herramientas concretas para poder avanzar en la temática. Eso es responsabilidad de las instituciones. Lo que se hace acá, no solamente la generación de los espacios los ajustes que tú comentas, eso es lo que finalmente es la carne de la parrilla, de lo que las personas necesitan. ¿Sí? Gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Carolina. Sí, no es solamente para decir que aquí también hay una pregunta para después. Y represento a la Dirección de Acompañamiento al Aprendizaje y Formación General, que se encarga de institucionalmente de la implementación de ajustes razonables, y que tiene un centro de inclusión educativa al interior también. Me parece relevante señalar, a propósito de la pregunta que hizo la primera persona, que los ajustes que se implementan en la universidad desde ya el año pasado, y que todas las escuelas reciben de manera sistemática la información, y hoy con un manual de implementación difundido de manera oficial, lo que estamos buscando es que la comunidad se responsabilice desde la voluntad y desde la convicción también de que las personas que tienen alguna discapacidad y que entraron a la universidad con todas las de la ley puedan tener espacios de desarrollo. Desde nuestra perspectiva, el problema se genera fundamentalmente, o el nudo crítico se genera, porque habitualmente se espera que esto sea responsabilidad de un lado, ¿no? Y en realidad los ajustes lo que hacen es que estas personas puedan ir desarrollando de manera progresiva habilidades o ciertas funcionalidades que les preparen para afrontar el mundo laboral. Digo esto porque cuando lleguemos a ese nivel, y tengo la super convicción de que así va a ser, es lento, porque hay que también un poco derribar creencias, trabajar con resistencias, con opiniones muy personales, con los extremos, ¿no?, de personas que viven la discapacidad en el día a día y otras que no se lo pueden imaginar. Lo relevante acá es que, o mi llamado desde la vereda estudiantil, que finalmente también forma parte de la comunidad, es que nos involucremos en hacer efectiva la inclusión, y que sepan, salgo yo aquí ahora de la reflexión, que hay una unidad que está súper dispuesta a poder orientarles en todo lo que sea necesario, específicamente con la comunidad estudiantil, porque para eso también hay otras unidades súper preparadas, y que nos involucremos de verdad. Y de verdad significa, y con esto termino, que hay estudiantes que tienen todo el derecho a estudiar la carrera que quieran, pero también nuestro deber moral es, desde la observación y desde la discapacidad o condición que presenta, poder ir orientándoles respecto de los espacios laborales donde va a poder ser más productiva o productivo.
y también bajamos esta ilusión a la realidad, a la práctica, ¿no? Y ayudamos a esta persona a que tenga una real inserción laboral. Entonces, eso de que los empleadores nos cierran las puertas puede ser, pero también pasa porque quizás nosotras como institución tenemos que ir trabajando en visualizar cómo esta persona puede insertarse en el mundo laboral, reconociendo sus características, reconociendo sus limitaciones, ¿ok? Y buscando espacios para que pueda ser productiva o productivo en ese lugar. Así que mi invitación es que cuando lo necesiten, cuenten con esta unidad que puede ayudarles también a comprender un poco mejor este tema de la inclusión. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Nos quedamos con ese comentario porque está muy bueno, sabemos que tenemos apoyo y tenemos recursos también internos dentro de la universidad para poder apoyarnos, ¿ya? Esto de cerrar puertas o abrir ventanas no es solo responsabilidad de una persona, como tú dices, corresponde a un equipo académico, corresponde a la familia, corresponde a las instituciones educacionales en todos los ámbitos, en todo el espectro de la academia y también de las organizaciones que nos tocan también contratar y responder también a esos ajustes que tú bien dices, que es la palabra del concepto clave. El ajuste razonable no solo le corresponde a una institución, no solamente corresponde a una unidad, corresponde a las diferencias que nosotros estructuralmente pudiésemos empezar a derribar para que esas personas realmente conozcan la igualdad de oportunidades. Hola, muchas gracias por la charla, muy, muy claro. Sí, quería retomar en la primera pregunta de la directora Daniela, entendiendo que nosotros estamos viviendo un proceso que muy, muy bien explicó Carolina ahora, de formación de nuestros estudiantes. No obstante, probablemente estos resultados de este acompañamiento lo veamos quizás en la próxima generación. Entonces, mi duda concreta, con tu expertise, ¿es prudente que un egresado nuestro del día de hoy que tiene está en una condición de discapacidad se presente inmediatamente, por ejemplo, en una entrevista de trabajo con una solicitud de adecuación razonable? ¿O eso se ve, digamos, bajo tu expertise, quizás ya dentro de la institución, dentro de la cultura institucional, viendo también cómo se maneja, digamos, integralmente? Te voy a dar dos respuestas. Una es la que yo creo y otra es la que las empresas necesitan. Hoy día las empresas lo que piden un poco es de que esa información sea entregada al principio, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay ciertas adaptaciones que tiene que tener la propia institución, no solo desde el abordaje de la problemática, sino que la posibilidad de realizar ajustes a los espacios laborales dependiendo del rol al cual estás postulando a esta persona. Y para todo eso requiere tiempo, ¿ya? Hoy día un proceso se puede estar demorando cerca de un mes en la contratación de una persona y tú adicional para todas aquellas instituciones que trabajan, por ejemplo, la intermediación laboral como herramienta, estamos adheriéndolo entre 2 semanas y 3 semanas adicionales para poder tener informes de terapeutas ocupacionales y así que esa persona llegue a las ternas, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas a mí, idealmente, siempre y cuando esta persona requiera algún ajuste, porque si de repente la persona tiene lupus y está completamente tratada, no es necesario informarlo, más que cuando esté adentro y quiera ayudar a la institución a cumplir con su cuota. Entonces ahí tienes mi credencial. Si esta persona requiere un ajuste y se entiende de que su discapacidad busca o al menos pretende tener cierta necesidad de adaptación propia, entonces yo te diría que es lo antes posible. ¿Ya? Así que va a depender un poquitito también de eso. Hay personas que no lo entregan hasta cuando saben que la cultura organizacional no te ve etiquetar por una discapacidad, ¿ya? Y eso también es una decisión personal. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Al parecer no hay más consultas. Agradecemos a cada uno su asistencia. La verdad que esperamos que esta convocatoria haya generado también un alcance, una cercanía sobre estas temáticas que no dejan de ser ajenas, sobre todo en este ámbito académico y también laboral. Así que, como para cerrar, comentarles, para que ustedes también sepan, la universidad desde hace ya un buen tiempo viene trabajando estas materias
y tenemos un gran avance y un ámbito muy desarrollado en lo que es ajustes razonables. ¿Ya? Así que, pero, ¿cuál es la invitación? Porque esto no solo es conocimiento, no solo es información, también es una invitación a que hagamos esto más robusto. ¿Y cómo lo hacemos? Que ustedes también con sus equipos puedan acercarse a nosotros, ¿cierto? Como Dirección General de Personas, para que puedan hacer otras consultas referente a estas temáticas. Hay cosas que se desconocen, ¿cierto? Como los tipos de discapacidades, que es muy interesante saberlo, porque a veces desconocemos qué tipo de discapacidad podría ser o a qué me podría yo acoger para poder sacar la credencial, ¿cierto? Y para eso nosotros los asesoramos, entregamos herramientas, ¿cierto? Para que ustedes también puedan hacer la solicitud según corresponda. Así que eso también quería comentarlo, reforzarlo, porque es importante para que sigamos construyendo este camino hacia la inclusión laboral. Así que muchas gracias a todos y todas. A la salida del teatro tenemos un coffee, hace frío, así que por favor los invitamos a todos y todas. Muchas gracias.